Contra todo pronóstico, Barcelona tumba al grande del Pacífico. Acaba de terminar el partido, Barcelona 1, Estudiantes de La Plata 0. Sporting Club inaugura su casa propia. Ahí va a ser el fuera, con impulso, tira. Gol, Barcelona a la final. Barcelona a la final, Barcelona a la final, grande Ecuador. Solo para gol de Barcelona, gol de Gómez, gol de Gómez, gol de Gómez, gol de Gómez, gol de Gómez. ¡Gol! Es Beder Caicedo, centro. Alves. ¡Gol! Tienes Borja. Barcelona campeón, Barcelona campeón, Barcelona campeón, Barcelona campeón. Barcelona campeón, Barcelona campeón del fútbol ecuatoriano. 100 años no los cumple cualquiera, ni es algo que se vuelve a repetir, sobre todo cuando de fútbol se trata, porque pocos clubes en el mundo tienen esta edad y continúan siendo referentes de su país, más aún en este particular caso, al considerarse el club de fútbol más grande de un país, el Ecuador. Así es, hablamos del Barcelona Sporting Club. ¿Cómo que el más grande? Eso es mentira. Sigas importando estrellas. Cállese, ratita, porque esto es verdad. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienen el mismo nombre que otro club grande en el fútbol? ¿Desde cuándo fue fundado? ¿Y qué cosas lo marcaron y transformaron en uno de los referentes más importantes del país, hasta el punto que logró conseguir la idolatría no solo de una ciudad, sino del Ecuador entero? Bueno, pues esta y otras cosas es de lo que estaremos hablando a lo largo de este nuevo capítulo de Historias con Contexto. Las crónicas del ídolo del Ecuador. Pero antes de empezar, este video llega patrocinado por ustedes, sí, ustedes, que son quienes me ayudan a hacer estos videos. Así que no olviden dejar su me gusta si les gustó, tu suscripción si les interesó, y si pueden y quieren, únanse a mi canal de YouTube o Patreon. Ahora sí, continuamos. Como es costumbre, para llegar a este punto debemos regresar exactamente 100 años atrás, año 1925. Bueno, un poquito más atrás, al año 1920. Durante esta década, Guayaquil, la ciudad más grande geográficamente hablando del Ecuador, era una ciudad muy influenciada por migrantes europeos, sobre todo españoles e italianos. Era una ciudad portuaria. Esto también coincidió con que el fútbol ya empezaba a popularizarse en Ecuador, ya sea por los extranjeros europeos o los que se iban a estudiar allá y regresaban al país. Entonces, un día un grupo de jóvenes, así como tú o como yo, con nuestros amigos en una esquina, empezaron a hablar sobre la idea de crear un club. El grupo de amigos se lo conocía como la Gallada de la Modelo, ubicados en el barrio del Astillero, lugar donde se hacían los barcos en Guayaquil. Pero no solo querían hacer un club de fútbol, sino una institución que abarcara otros deportes como boxeo, atletismo, béisbol, entre otros más, razón por la cual Barcelona tiene el Sporting Club en vez del club de fútbol en su nombre. Pero ya llegaremos a eso. Sin embargo, ya sea del siglo pasado o este, todo pasa por la plata, y en ese momento, aunque menos que ahora, fundar un club era algo de mucho dinero. Tenían que pagar una cuota a la Federación Deportiva de Guayaquil y tener uniformes, por lo que uno de esos chicos, Manuel Murillo Moya, decidió hablar con su jefe, el capitán español Eutimio Pérez Arumí, para que los ayudara a consolidar esta idea. Eutimio, emocionado, aceptó y ofreció ayudarlos, además de pedir la participación de otros empresarios catalanes que vivían en el barrio del Astillero. Y así fue como el 1 de mayo de 1925, con motivo de inauguración de la casa de Eutimio Pérez, se nombró la primera directiva del club, y se llegó al acuerdo de que ese día sería considerado también el día de la fundación de Barcelona Sporting Club. Ahora bien, ¿por qué se llamó Barcelona y no otro nombre? Simple y sencillo. Eutimio era catalán y socio del Barça, así como la mayoría de los miembros fundadores del club. Pusieron a votación a escoger entre Barcelona Sporting Club o Deportivo Astilleros, que era el nombre que habían propuesto los ecuatorianos. Al ser mayoría, ganó Barcelona Sporting Club y no hubo queja alguna. En agradecimiento a todo lo que se hizo para que el club naciera, lo vieron con buenos ojos. Así que no son ninguna copia.
Es más, son hasta reconocidos por el mismo Fútbol Club Barcelona, ya que incluso han podido jugar en un par de ocasiones, para que no andes repitiendo como dijo Rayado. Se copia, ni, quesito. Bueno, sigo. El uniforme en un principio fue una camiseta negra con cuello y pantaloneta blanca. En esa época ese color era bastante usado por algunos equipos y también se confundía con el de los árbitros. Así que para 1928 se cambió a los colores rojo y amarillo, nuevamente en referencia a España, específicamente a la bandera de Cataluña. Pero hubo un cambio. Conforme pasaron los años, ese amarillo con rojo fue distanciándose, pasando a dominar más el amarillo que el rojo, razón por la cual Barcelona lo conocen como el equipo canario. Su apodo de los toreros es porque al ser fundados por españoles y al haber una relación entre los españoles y la tauromaquia, pues de ahí salió los toreros. Otro de sus apodos es el ídolo del Ecuador, pero ya llegaremos a esa parte. Durante esta etapa, hasta 1957, que es donde nace la primera liga ecuatoriana, Barcelona tuvo un camino bastante turbulento. Su primer partido lo perdió. En el 26 asciende a primera categoría del fútbol amateur del Guayas. En el 30 es suspendido por aceptar una invitación a jugar en Quito por parte de la Federación del Pichincha, que se había desafiliado de la Federación Nacional de Fútbol. Fueron perdonados, pero el siguiente año vuelven a cometer el mismo error y son definitivamente separados de la Federación del Guayas. Luego de que sí, no, que esto, que aquello, vuelven a ser perdonados, pero mandados a la Serie B, cosa que a Barcelona no le gustó, por lo que ni se presentó. Y como castigo fueron enviados a la Serie C, pero tampoco se presentaron. El mensaje era claro, o es la Serie de primera o nada, por lo que Barcelona pasó algunos años sin poder jugar, hasta que en 1935, de la mano de Victoriano Arteaga, Barcelona empieza su camino desde la C hasta la A, consiguiéndolo para el año 1944. Partidos van, partidos vienen, hasta que para 1949, luego de un enorme sismo que sucedió en la ciudad de Ambato, el alcalde de ese entonces de Guayaquil logra invitar al Club Millonarios de Colombia y al Santa Fe para jugar partidos amistosos benéficos. Millonarios con Barcelona y Santa Fe con Emelec. Millonarios en ese momento era de los mejores clubes del mundo. Tenían grandes estrellas porque muchos jugadores argentinos habían llegado al club. Y además, como la liga colombiana no estaba afiliada a la FIFA, podían contratar jugadores internacionales sin pagar transferencia. Entonces enfrentarse a Barcelona se veía así. Hola. Era como ver una hormiga contra un elefante, un pescado contra un tiburón, Oye, ya pues, bueno, está bien. Para hacer aún más sorprendente este enfrentamiento, Santa Fe había perdido contra Millonarios anteriormente, y ese Santa Fe había goleado por 4-1 a Emelec. Entonces, era lógico pensar que Barcelona no tenía oportunidad. Pero contra todo pronóstico, Barcelona ganó 3-2, siendo el primer gran hecho que ayudó a ser considerado el ídolo del Ecuador. La gente se sentía identificada con ese equipo, puros ecuatorianos, sin grandes estrellas, aguerrido, que con mucha valentía y buen fútbol acababan de ganar no solo uno, sino 2 veces a un club que había sido considerado el mejor del mundo, porque años después tuvieron su revancha y Barcelona volvió a ganarles. Este partido es la semilla que florecería para que Barcelona ganara el título de... Ahora empezamos con la primera década ya profesional del club, la década de los 50. Con la creación de ASO Guayas, Barcelona compitió a nivel provincial contra otros equipos, consiguiendo su primer título en 1955, de la mano de jugadores emblemáticos como Pablo Ansaldo, Luciano Macías, Simón Cañarte, Clímaco Cañarte, César Solórzano y Luis Jurado, junto a los de la década pasada como Jorge Delgado, Alfredo Chuchuca y Jorge Rodríguez. Y sí, en este video vas a escuchar muchos nombres que ni sabías que existían o que nunca vistes, porque honor quien honor merece. 2 años después llegaría ahora sí el primer campeonato nacional del Ecuador, donde solo participarían 4 equipos, 2 de Guayas, Barcelona y Emelec, y 2 de Pichincha, Aucas y Deportivo Quito, quedando como campeón Emelec. Sin embargo, por diferencias entre estas asociaciones, fue suspendido en los años 58 y 59, volviéndose a retornar en los 60, por la inauguración de... Así que ahora avanzamos a la década del 60, el inicio del ídolo. Barcelona, con una plantilla netamente nacional, conseguía su primer título en su historia en 1960, obteniendo el derecho de ir a la Copa Libertadores, siendo el primer club ecuatoriano en hacerlo, aunque bueno, solo fue participar, porque sería eliminado por Santa Fe de Colombia. Tras los años 63 y 66, Barcelona volvería a coronarse como campeón del Ecuador, en el 63 destacando a Francisco de Sousa Ferreira, y en el 66 de la mano de la famosa Cortina de Hierro, conformada por Alfonso Quijano, Vicente Lecaro, Luciano Macías y Miguel Bustamante. Hasta aquí
todo lo destacable de esta década. Ahora pasamos a la década del 70, de mística canaria. Iniciando esta década, Barcelona conseguiría su primer bicampeonato, en el 70 y 71. Además, en el 71, Albert Spencer, el mejor jugador ecuatoriano de la historia, llegaba a jugar con el ídolo, luego de su exitosa carrera en el Peñarol de Uruguay. En esta década, Barcelona no conquistaría más títulos, pero lograría grandes hazañas a nivel internacional, que reforzaban aún más su posición como ídolo del Ecuador, siendo la más destacada la famosa hazaña de La Plata, cuando ganaron por 1-0 al tricampeón de América, Estudiantes de La Plata, gracias al padre Basurco. Sí, así como lo oyes, un sacerdote que jugaba al fútbol había anotado la hazaña más grande de Barcelona en la década de los 70. Basurco fue evidentemente el gestor de esta victoria tan importante del Barcelona. ¿Cómo se siente, padre, en ese momento? Muy contento, como todo el equipo, por haber ganado a un equipo tan fuerte y tan bueno como el Estudiantes. Esto le valió para alcanzar la semifinal de la Libertadores, instancia que volverían a repetir al año siguiente y que empezaba a darle a Barcelona un renombre ya no solo nacional, sino internacional. Ahora avanzamos a la década del 80, la dominación nacional. Barcelona viviría su mejor racha a nivel nacional, consiguiendo 5 títulos en 10 años, además de su segundo bicampeonato nuevamente al inicio de la misma, en los años 1980 y 1981, de la mano del gran Víctor Epanor. En el 85 volverían a ganar un nuevo título, esta vez con la destacada actuación de Severino Vasconcelos, junto a Mauricio Arguello, Lorenzo Klinger, Galo Vázquez, Lupo Quiñones, Carlos Víctor Morales en el arco. En el 87 fue muy especial para el club, porque además de conseguir su 9º título, lo harían en su nueva casa, el estadio más grande del Ecuador, el monumental Isidro Romero Carmo. Para finalizar la década, en el 89 Barcelona lograría su 10º título, siendo el primer equipo en alcanzar esta cantidad. Literalmente Barcelona se sentía así. A nivel internacional, Barcelona continuaba destacando, consiguiendo nuevamente en 2 ocasiones, 86 y 87, las semifinales de la Copa Libertadores. Sin embargo, algo faltaba para dar ese gran paso de jugar una final de Copa Libertadores, algo que sucedería en la siguiente década. Década de los 90, la consagración. Para la década de los 90, Barcelona conseguiría 3 títulos nacionales, 91, 95 y 97, terminando el siglo XX como el equipo más laureado del Ecuador con 13 títulos. Pero eso no fue todo, porque también lograrían jugar sus primeras finales de Copa Libertadores, algo que habían estado buscando desde hace mucho tiempo. En el 90, lo lograron al eliminar a River Plate en una tanda de penales en semifinales, donde Carlos Víctor Morales fue la figura. Barcelona con jugadores como Carlos El Frentón Muñoz, Eddie Bravo, Wilson Macías, Jimmy Izquierdo, Jimmy Montaner, Julio Guzmán, Mario Saralegui, Alberto Acosta y el argentino Marcelo Troviani jugarían su primera final continental. Lamentablemente no lograron el objetivo al caer por 3-1 en el global ante Olimpia de Paraguay. Luego, en el 98, volvieron a repetir esta gran hazaña de la mano de Rubén Darío Insúa como técnico y con Jimmy Montanero, Julio César Rosero, Juan de Quiñones, Tita de Ávila, Marcelo Morales, Nicolás Asensio, Carabalí, Agustín Delgado, José Francisco Ceballos, Dixon George, José Gavica y Luis Quintino Gómez. Pero nuevamente la copa se les haría esquiva y perderían por un global de 4-1 ante Vasco da Gama de Brasil. De todas formas, al finalizar esta década, no había duda alguna de que Barcelona era el club más grande del Ecuador, el título de masas, el gran ídolo del astillero. Nadie lo podía alcanzar. También soy aquel que se alza en la cima de todas las razas. Pero como dice el dicho, todo lo que sube tiene que caer, y entre más alto vuelas, más dura es la caída. Década del 2000, la catástrofe. Ni bien empezó el nuevo siglo, Barcelona peleó el descenso en el año 2000, salvándose en la última fecha gracias a un gol del Chino Gómez ante Mancará de Ambato. Solo para gol de Barcelona, gol de Gómez, gol de Gómez, gol de Gómez, gol de Gómez, gol de Gómez. Volverían a coquetear con el descenso en el 2009, salvándose nuevamente en la última fecha, ganando la Liga de Puerto Viejo con goles de José Luis Perlaza y Juan Zamudio. Allá llega el balón, atención, gol de Perlaza. ¡Gol! ¡Canario! Durante esta década, el club vivió de su historia. Las grandes noches de festejos y hazañas habían quedado atrás. Barcelona tuvo múltiples deudas que limitaban mucho su funcionamiento. Presidentes llegaron y solo endeudaron al club, como aquel equipo de los 10 millones. Barcelona vivió en carne propia
que grandes nombres no forman grandes equipos. Los equipos galácticos solo sirven en los videojuegos, más no en la vida real. Pero es que eso no fue todo, porque Barcelona tuvo que ver cómo otros lograban alcanzarlo localmente y superarlo internacionalmente, consiguiendo aquello que soñaban tener, pero que nunca lo lograron alcanzar. El barcelonista veía año tras año cómo su equipo solo se hundía y ya no era señalado como el referente del país, sino como un gigante dormido, olvidado, y que pasó de eufóricos aplausos a abucheos y críticas. Pero bueno, dicen también que cuando ya has tocado fondo, solo te queda subir. Y así fue como luego de una dolorosa y amarga década, Barcelona volvería a tener protagonismo y relevancia en la siguiente década, la década de los 10, el resurgimiento. Al mando de los presidentes Novoa y jugadores como Damián Díaz, Matías Oyola, Máximo Banguera, Narciso Mina, Svel Oyola, José El Ringo Maya, Michael Arroyo, entre otros más, Barcelona luego de 14 años volvería a alzar un título, en el año 2012. Sonrisas, no hay ventana que ventile esta alegría. Pueden decir de todo, pero este año nadie jugó mejor pelota que estos 11. Por eso los resultados es simple. Sobre, un rezo que no hiciera falta, un grito que no fuera escuchado por los gestores de este nuevo tiempo, el del Barcelona que regresa por sus fueros, el que le ganó a todos, el de la jugada bella, el de la pisada fuerte, el ídolo que se vuelve a poner el traje pero mantiene sus zapatos de lona. Su estrella número 14 vería la luz luego de ganar de forma unánime en ambas etapas. Ese día el país entró en júbilo, los hinchas del equipo torero llenaron cada ciudad de festejos y la alegría que se había perdido regresaba. Barcelona era nuevamente campeón del Ecuador y nuevos ídolos como Damián El Quitu Díaz daban un nuevo sello a este resurgimiento del equipo. 4 años más tarde repetiría esta hazaña, ganando nuevamente sin una final. Y en el 2020, creo que te olvidas de algo, amiguito. Bueno, en 2014 hubo un partido ahí que se perdió, pero bueno, este es el video de Barcelona. Cuando hagan uno de Emelec, ahí lo destacan. Sigo. Barcelona cerraría esta década ganando su estrella número 16 de una forma épica y legendaria, en un año en el que todo el mundo había sufrido por una enfermedad mortal. Encerrados en casa y jugando en un estadio que llevábamos décadas sin ganar, Barcelona ganaría por penales. Ese tan anhelado título que cerraba no solo la década sino un año muy duro para los ecuatorianos, donde una vez más el dicho "solo nos queda Barcelona" se volvía a hacer realidad. En el plano internacional, Barcelona volvía a la Libertadores de forma más recurrente y conseguirían al menos llegar nuevamente a semifinales de la Copa en 2017, venciendo a grandes equipos y quedando muy cerca de poder jugar su tercera final. Y así es como llegamos a la última parte, década de los 20, el camino incierto pero prometedor. Barcelona en esta década, así como en la de los 80, ha vuelto a ser un equipo importante en el continente, logrando victorias ante equipos poderosos y una semifinal en 2021. Que pocos clubes fuera de los argentinos o brasileños han conseguido. Si bien no han logrado aún un título nacional, ¿por qué no soñar con que en el año de su centenario lo puedan lograr? Eso solo el tiempo lo dirá, aficionados. Si bien Barcelona no ha vuelto a tener esa época dominante de los 80 a nivel nacional o estelar de los 90 a nivel internacional, poco a poco vuelve a resurgir, a intentar, a batallar por conseguir aquello que los hinchas, que tanto tú como yo queremos: títulos, gloria y días más felices, porque cuando todo está mal, cuando las cosas no van bien, solo nos queda Barcelona.